Gustavo, no estés triste. Tu abuela siempre estará contigo allí donde estés. En cada momento, vigilándote y cuidándote. ¡Ja! Gramada. Lugar en toda parte. Abuelita, nunca he dejado de pensar que estás ahí parada sin dejar de mirar. En todos los momentos de mi vida normal vivo acojonado por si haces una señal. Me siento mal cada vez que como poco, cada vez que bebo, me pongo loco. Cada vez que fumo o que el váter echa humo, o aquella movida porno que hice a los 21. Abuela, oh, no es una ventaja que estés aquí vigilándome las pajas. Mi persona favorita fuiste tú. Descansa, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Oh, go to the light. Vete hacia la luz. Oh, go to the light que está encendida. Abuela, te echo de menos, pero no todo el rato. Echo de menos tus nanas, pero no el bicarbonato. Me acuesto con una tía que sé que no aceptaría. Preferiría que me vigile la policía. Dejar comida en el plato, que me vean más flaco, que sepa que a veces me afeito los sobacos. Cuando me huelo el sudor con disimulo, cuando a la prima Marta le miro el culo. Abuela, oh, me tienes en vela. Cuando me he visto siento que tocas la tela. Mi persona favorita fuiste tú. Descansa, vete hacia la luz, vete hacia la luz. Grandmother, oh, go to the light. 1901, vete hacia la luz. Abuelo te está esperando. Oh, go to the light que está encendida. $32 visitas. Tengo más años que visitas. Pues encima son casi todas de mi madre, porque le enseñé a hacer lo del F5 este para refrescar, o sea que... Y encima, mira, 0 me gusta y 1 no me gusta. Bueno, chicos, tranquilos, ¿vale? A la gente que se pone a criticar y a darle dislike, a esa gente le importáis. Os odian porque os envidian. Y os envidian porque... Porque lo hacéis bien. Claro. Los haters son más fan que los fans. Aunque sean gente que está muerta por dentro y básicamente sean gilipollas. ¿Qué? Puede ser. O no. Gilipollas. Venga. Coño, son las 12 ya. O toma dislike. ¡Sigue! ¡No! ¡Oh! Es que estoy notando con la puntita al fondo, empare. ¡Oh, qué bueno, Virgen del Carmen! Por favor, ¿podéis bajar un poquito la voz? Intento pensar, ¿vale? Por Dios, qué bueno, qué noto. Aprieta. Gracias. Bueno, mi sobrino me habló de una fiesta de influencers este viernes, ¿vale? ¿Una fiesta de qué? De influencers. Son niños, pero con muchos seguidores. También niños, ¿vale? Pero son el futuro. Ah, bueno, entonces yo ya he sido influencers de eso, ¿no? Claro, pero ahora eres mierda. Como ellos, dentro de unos años. Pero ahora son pomada, ¿vale? Tenéis que ir allí, conseguir likes, favors, retweets, cookies, cositas, ¿vale? Ese es el plan. Julio, lo de siempre. Ir allí, estar en plan jajaja y comerse los culos importantes. Ya está, pero con niños. Vale, vale. Pero ¿cómo vamos a saber a qué niño hay que comerle el culo en esa fiesta? A ver, por favor, ¿podemos dejar de usar la analogía niño, culo? Por favor. Bueno. Este es el que manda ahora. Pepiplay 8584.
Eso es nombre también, el número es nombre. Bueno, o sea, es un Nix, ¿vale? Mira, el espacio también es el play, mira. Hey, ¿qué pasa, Peppy Flowers? Good morning forever. Esto es lo que lo peta ahora. ¿Pero qué cojones está diciendo? Que es increíble, tío. Es claramente una copia barata de mí. La misma gorra, la misma camisa, tío. El bailecito, es que hace el puto bailecito. Gustavo. Gustavo. ¿Eh? Tío, el niño este, loco, que es que me está copiando, se está aprovechando de mi imagen. Es que Perdona, ¿eh? ¿Qué te pasa, tío? Es que... ¿Te acuerdas del otro día que me fui solo de la radio? Pues en el camino conocí a la mujer de mi vida, tío. Y fue mágico. Me dio un apretón de mano muy natural, aunque medio segundo más largo de lo formal. Me rozó el codo con la teta, yo intenté actuar normal. Me guiñó un ojo insinuante, creo que eso era una señal. Nos reímos de la misma tontería. Hubo magia, hubo armonía. Fue perfecto cuando nos miramos un momento muy largo, larguísimo. Ella estaba nerviosa como yo. Yo creo que era amor. Es amor. Fijo que es amor. Pues le mandé un mensaje ayer, ¿vale? Algo informal, nada... en plan, vamos a dar una vuelta a tomar una cerveza. Y el emoticono de la cerveza, en plan hilando fino, ¿no? Y una flamenca, para que vea que también tengo una parte de... Ya, y bueno, ¿te contestó? Sí. Es muy críptico, ¿no? No, críptico no, es una gamba. Una gamba rebozada, además. Yo creo que me quiere decir algo, pero no... Pregúntale. Es que a lo mejor yo debería saberlo y quedo como un imbécil, ¿no? A lo mejor ella quiere cenar marisco nada más. O le gusta rebozar cosas, pues hay gente que le gusta rebozar. O a lo mejor es un pene. Un pene, rebozado. Papiloma tiene. Mira, Gustavo, yo creo que si hubiera querido quedar contigo, te hubiera dicho que sí y ya está. Es que a lo mejor la gamba es un sí. Porque tú viste que la gamba, le pones dos gambas, que es una S. No, Gustavo, es una gamba, ¿vale? La cucaracha del mar. Mira, tío, estamos a punto de petarlo, de que un montón de tías, miles de groupies, que eran nuestra gamba. O sea, que gamba es pene. Y pene es sí, porque tú no mandas un pene... No, Gustavo, no. Somos músicos, ¿vale? No podemos atarnos a una sola mujer. Mira, hoy nos vamos de fiesta y aparte de comerle el culo al ladrón impostor ese, vamos a ligar con chavalitas. Prepárate. Buenas noches. Followers, por favor. ¿Perdona, qué? Followers. Para entrar, me hace falta que tengáis 50K o más. Adelante. Followers, por favor. Mira, tío, ¿no sabes quién soy yo o qué? ¿Otro fan de Peppy Play? Julio, yo lo de la gamba no lo entiendo. ¿Julio? Perdona, ¿puedes poner las manos así como que tocas una guitarra? ¿Como que toco una guitarra? Sí, porfa. A ver. Así un poco. Ay, tú eres Gustavo Cancionero. Bueno, sí. ¡Me encanta! Soy súper fan, ay, no me lo creo, pero si es que había este sueño con tus manos. Ah, fíjate, pues es la primera vez que me reconozco. Vamos por unos chupitos. Venga. Vamos.
Perdona, ¿me puedes seguir? Julio Mambo puto amo. Es que Julio Mambo solo estaba cogido. Perdón, es un momento... Mano, ¿qué te pasa? ¿Picha qué necesitas? ¿Qué quieres, que le pegue uno que se te anota ese o qué? No, tío, necesito seguidores para entrar en esa mierda de fiesta y tú no me puedes ayudar en eso, Angelito. Tú, cara rabo, dame el móvil. Dame el móvil. Este tío es un asco. No le conoce nadie. Tú, niña, el teléfono. Que me dé el teléfono con la cara que tiene. Y que miráis, a jugar los dos, venga. Toma, 230K, tu entrada en la fiesta. ¿Eh? ¿Tú eres Jessica Sabrosa, Makeup 15? Sí. Ya, y haces vídeos de una chavalita maquillándose. Ese es tu canal, ¿no? Y la descripción de tu cuenta es... chica mala que está buena, corazón, corazón, besito. Mira, por favor. ¡Corre, Julia! ¡Entra que lo tengo! Y no bully y mudo, que lo tengo todo cogido. ¿Tú? Si tú le mandaras a alguien una gamba rebozada, ¿qué querrías tú expresar? ¡Ay, me flipa esta canción! Mira, imagínate, ¿vale? Sí. Que soy tu guitarra. Versióname. Mira, tú eres una chica preciosa, que nadie te diga que no. Pero yo es que ahora mismo estoy un poco con alguien. La chica de la gamba, estamos ahí a ver si... ¿Qué coño está pasando aquí? No, nada, que le estoy mirando un chupito, no, nada. Soy su musa. No, tampoco, musa. Sí. Ah, dándole alcohol a una menor, ¿no? ¿Una menor? ¿Que es menor? No, pues no me parece. Mira, tiene 17 años, hijo de puta. Lo amo, ya es que Melier guapo también. A ver, tranquilo que no te voy a quitar a la novia, ¿vale? Pero que novia ni novia, gilipollas, soy su padre. Su padre. Te conservas bien. Tío, al final he entrado porque le he robado el móvil a una niña, tío. Pero, Julio, robarle el teléfono a una niña está mal. Que tú nunca sabes quién te puede estar mirando. Tío, ahí está el youtuber ese, ladrón de imagen, vamos. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, colegui? Fiestona guapa, ¿eh? ¡Eh! Fuera de aquí, venga, hombre, que esto es un puto reservado, un poco de respeto, joder. Qué pesada, ¿eh? Pero eso es lo que se siente, tío. La puta fama. Pero ¿qué coño hace? ¿Cómo que qué hago? Cuidarte. ¡Fuera! Oye, fuera también. ¿Esto qué? Mira, si eres otro padre indignado, habla con mi abogado, ¿vale? Así que fuera tú, payaso. Venga, ¿sabes perfectamente quién soy? Mira, tú imagínate que me mandas a mí un WhatsApp por lo que sea y me mandas la gamba rebozada. ¿Por qué? O sea, ¿porque por una alergia? ¿Por una cosa tuya? ¿No? Gracias, ¿eh? Sí. Muévelo. Aparta, molestas, que el rey de la fiesta me montaba con la vasca en plan. Tira de esta, las pibas flipaban con mi pelo en capa. Tranqui, igual trampa, yo ya pasé esa etapa. Antes todo esto era campo, justo ahí había un barranco. Michael Jackson puso de moda los calcetines blancos. Era el rey con 1000 pesetas y la cara de Franco. Sin internet ni móvil, hablando con la gente cara a cara, una locura. De repente mis frases ya no tienen sentido. ¿Qué es Spinner? Ahora la música es ruido. Yo lo intento, pero me muevo más lento. Cambia el cuento y hablo rollo. En mis tiempos me acabo de bajar el vine. LOL. Soy el más viejo de la fiesta. Para venir tuve que dormir una siesta. Soy el más viejo de la fiesta. Vi el partido en el que debutó Iniesta. Soy el más viejo de la fiesta. Intento bailar esta mierda pero me cuesta. Soy el más viejo de la fiesta. Podría ser el padre de todos estos niños.
Soy ese viejo que de joven miraba con pena al típico viejo que daba vergüenza ajena. Mi baile es la lambada, reventaba verbenas. Ahora me sienta mal beber antes de la cena. Soy de la era de las dos cadenas, la 1 y la 2. Si fumo me da tos, jugaba al trompo y al yo-yo. De póster de Pamela Anderson en mi habitación cuando Ronaldo, el brasileño, era Dios. Ahora no importan las reglas ni la ortografía, pero es demasiado fácil encontrar pornografía. En mis tiempos no era solo pulsar un botón, había que imaginarse en una relación. 3 citas, primer beso y una discusión, una reconciliación en nuestra habitación. Se escapaba una teta y llegaba la eyaculación. Perdona, eso serías tú, yo iba directo al mambo. Soy el más viejo de la fiesta. Con el efecto 2000 me acojoné. Soy el más viejo de la fiesta. Me he masturbado con gente que está muerta ya. Soy el más viejo de la fiesta. He rebobinado una cinta de cassette con un bolígrafo. Soy el más viejo de la fiesta. Debuten, tío, somos la pomada de aquí. Soy el más viejo de la fiesta. ¿He sido yo? Soy el más viejo de la fiesta. Mi liquituli, catapuli, la posilga. Soy el más viejo de la fiesta. Pero que te vaya ahora mismo, llamo a los de seguridad, payaso. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Claro que sabes quién soy, Pepipolla. Soy Julio Mambo, ¿vale? Tu puto ídolo. Si vas vestido igual que yo. Yo inventé esa gorra, quiero decir, el ángulo de poner la gorra así la inventé yo. ¿Qué dices? Estoy hablando con el pibe, tranquilamente. ¿Pero qué pasa? Que es un niño. Bueno, sí, es un niño, pero me está robando la imagen, me está robando la fama, sí. Y encima no lo acepta. Mira, yo he venido de buen rollo, pero ahora se va a caer. Perdona. Pero claro que te reconozco, ¿eh? Si soy tu puto fan. Era una prank, no te preocupes. Javito, Mambo. Julito Mambo. ¿Qué era Mambo? Gracias. ¿Qué me has dicho que es esto? Que es lo que me... Una broma. Sí. Buah, me encantaba el baile. El baile de... Niña, ven conmigo. Sí, flipaba. Sí, era bueno. Bueno, pues me puedes devolver el favor. Bueno, mi primo y yo hemos hecho un videoclip y si pudieras compartirlo, la verdad es que... Sí, en serio. Fab, retweet, lo que sea, Jesucito. Julito, eso he dicho. Lo único, si me hicieras un favor... Mira, es que me encantaría verte bailar otra vez en directo. Pero, ¿ahora? Bueno, me da un poco... Se está riendo de ti. ¿Qué? Cuando esta gente nació, tú ya no existías. Bueno, Jesucristo nació hace 2000 años y sigue siendo el puto amo, ¿no? ¿Te estás comparando con Jesús? Mira, Gustavo, no seas envidioso de mierda, ¿vale? Mira esta fiesta. Va todo el mundo vestido igual que yo. Soy la estrella que inspira a las estrellas, ¿vale? Y voy a conseguir que compartan mi... Así que, cállate, ¿vale? ¿Esto qué? Voy a grabar tu vídeo en 4K. Voy a volver a hacerte famoso. ¿Qué coño haces? Venga, quita. Pues chavales, que por aquí no se puede entrar. Así que venga para vuestra casa, que mañana tenéis cole. Es viernes, imbécil. Tú no sabes quién soy yo, ¿verdad? Un niñato con toda la cara de comerse una bardoza de momento. Soy Pepiplay 8584 y esta puta fiesta es por mí, ¿vale? Así que como no te quites ahora mismo, te hundo la vida con un post, ¿ok? Mira, yo soy Angelito el Guepardo y no sé qué es un post. Que me da igual quién eres, ¿vale? A mí y a mis 30 millones de seguidores, ¿vale? ¡30! Pues mira, niño, a mí no me sigue nadie, pero porque todo el mundo sabe que con el Angelito lo mejor es capaz. Así que bienvenido al mundo. Está hecho ya. Y yo también, mira.
Angelito. ¿Qué? Esto no os lo enseñan en los youtubers, eso, ¿eh? Porque tenemos que ir, ¿no? ¿Qué? Tenemos vías, que lo estoy petando. Estamos viejos para esta mierda ya, ¿eh? Cállate, pureta. Este viejo ídolo ha vivido una gran noche, ¿sabes? Ok. ¡Ey! Tú eres el tío que estaba bailando en la fiesta del Pepi Play, ¿no? Sí, soy yo, Julito Mambo. ¡Hostia, aquí eres genial! Oye, mira, nosotros no somos de aquí, vamos a ir para el hotel. Agregarnos al Snapchat, ¿no? Venga, que os mandamos la ubicación. ¡Ey, vámonos! ¡Vale! Sancha, Calcha. Es brillo en inglés. Mierda, que todavía la podemos coger. Venga, vámonos. Angelito. Que me voy solo, ¿eh? Que me voy con ustedes. Sancha no me viene nada. ¿Quién es? La chica de la gamba rebosada. Cógelo. Cógelo, gilipollas. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Ah, que la gamba se te puso sola. No, sí, ya que se lo supuse porque no significa nada. ¿Quedar? ¿Ahora? Bueno, tengo un rato. Sí, busco un hueco. ¿Dónde? Sí, me acerco a donde esté. Te recojo. ¿Qué te apetece tomar algo? ¿Ir al cine? Claro, no sé tampoco tú. Yo sin problemas, cenamos algo barato o una peli. Hola, chaval, 12 millones de visitas y subiendo. Lo estáis triunfando, señores. No estoy triunfando, señores. Bueno, hombre, enhorabuena. Bueno, resulta que el chaval era fan de Julito Mambo y bueno, ya sabes que soy un vieja escuela. Pues enhorabuena. Buen trabajo. Sois el segundo vídeo más visto hoy de YouTube. ¿Eh? ¿El segundo? No, tampoco te flipes, ¿no? ¿Qué quieres? No, quiero decir cuál es el primero, porque, joder, más de 12 millones de visitas, o sea, que es algo de la NASA o... Ah, está bien, el segundo está bien, hay que... Vamos, no, pero hay ¿qué vídeo es? O sea, el segundo pero está bueno, bien. déjame ver, solo por curiosidad, no es por nada, es un momento que... No te rayes, Julito Pichá, que no está tan malamente. Bueno, tú, a todo esto, ¿cómo está tu primo? ¿Dónde está? A mi primo ha quedado con una chavala de la que está todo enchochado, pero vamos, nada preocupante. ¿Qué pasa? Nada, no hay que preocuparse de nada, venga. Tú dale al F5, venga, dale. Trap del bueno, trap del bueno, trap de buena gente, o sea, trap del bueno, trap del bueno, trap del bueno, trap de buena gente, o sea, trap del bueno. Cuido la ortografía, va a contestar con respeto. No quiero cosificar las mujeres como objeto. Yo también tengo un arma, el diálogo es mi sello. Esta perra negra es lo que yo más quiero. No la abandones. Tengo dinero, pero no quiero hacer ostentación pública de ello. Le cojo el dobladillo al pantalón y aplaudo mujeres con vello. Estoy pensando en mudarme porque creo que mi vecino es camello. Yo soy tan duro que solo fumo las colillas que cojo del suelo, pero luego las tiro porque las colillas no son biodegradables y contaminan. Los filtros son tóxicos, llegan a los ríos y matan a las tortugas. No mates a las tortugas. Trap del bueno, trap del bueno, trap de buena gente, o sea, trap del bueno, trap del bueno, trap del bueno, trap de buena gente, o sea, trap del bueno. Practica sexo con condones, respeta todas las opiniones. La única cadena que tengo es la del baño. Nunca he visto una pistola, la educación pública mola. Soy del barrio pero no necio, apoyo al pequeño comercio. Trap del bueno a la droga, trap del bueno al bullying, trap de buena gente, o sea, trap del bueno, trap del bueno, amor, trap del bueno, trap de buena gente, o sea, trap del bueno.